¿Alguna vez te has preguntado cómo era el actual México durante la etapa de dominio español? ¿Cómo se organizaba la sociedad? ¿Y la economía? ¿Cuán importante era la extracción de metales preciosos? ¿Y el territorio de México, llamado entonces Nueva España, era una colonia o un virreinato? ¿O eran las dos cosas a la vez? Hoy vamos a navegar por la historia moderna de México, desvelando los episodios más importantes de la etapa virreinal, entre la conquista española y la independencia. Bienvenidos a la historia de México. Los españoles, al llegar a Mesoamérica, en lo que ahora es México, encontraron en la zona sur unas sociedades jerarquizadas, complejas y urbanizadas, con una amplia demografía, riqueza y un comercio dinámico. Es la zona donde, por ejemplo, vivían los mayas o los aztecas. En contraposición, en su zona norte se podían observar poblaciones menos densas y organizadas. Es la zona donde vivían, por ejemplo, los chichimecas. Esto puede explicarse por el contraste entre un sur más húmedo y un norte más árido, lo que a su vez afecta al biotopo y la biocenosis, haciendo que el norte presentara condiciones más duras para la supervivencia del ser humano respecto al sur, lo que hizo que las sociedades que habitaban el norte fueran mucho más precarias que las del sur. El resultado fue una diferencia demográfica, económica, social y cultural entre un norte menos desarrollado y un sur excepcionalmente refinado, ya que la cultura, en un sentido antropológico, es la forma que tienen los humanos para adaptarse al medio. O, al menos, así lo defienden los teóricos del determinismo cultural. Con la conquista de los españoles se produjo en Nueva España una sociedad pluriétnica, que se caracterizó por el dominio económico, político, social y cultural de los españoles sobre la población indígena. Los descendientes de los españoles, los de piel clara, eran conocidos como criollos. Y fueron precisamente los criollos los que se apropiaron de la riqueza acumulada por los indígenas e instalaron un régimen colonial que, por medio de un sistema tributario, institucionalizó la desposesión de la riqueza, así como su mano de obra. Del mismo modo, aquellos españoles que tenían descendencia con la población nativa, los llamados mestizos, también se vieron beneficiados del proceso de conquista. Es el caso de la élite nativa, que se casó con la élite criolla, con el fin de mantener el poder. Estamos ante las puertas de una estructuración social y política que caracterizó la etapa colonial hasta mediados del siglo XVII. En este contexto de conquista se produjo la catástrofe demográfica de América. La población nativa se redujo enormemente. Es muy difícil calcular la población que vivía en América antes de la llegada de los colonizadores. Y el problema es que estas dificultades se juntan con que el tema está muy politizado, y la cifra que dan unos u otros investigadores difiere según quieran justificar un genocidio o no. Es decir, las cifras más conservadoras calculan que en toda América podrían vivir unos 8 millones de personas, mientras que las cifras más extremas dan hasta 100 millones. Como veis, la horquilla de datos es brutal. Y esto indica tanto la dificultad para poder calcular el número de personas que ahí habitaban, como que la política y la ideología tienen mucho que ver en los números que se dan. De hecho, aplicándolo a México, los cálculos también varían desde el 1,5 millones de personas hasta unos 20 millones. Lo que sí se sabe con seguridad es que la población indígena de México, en torno al año 1600, se había reducido hasta aproximadamente 1,2 millones. Y este sí es el único dato que se maneja más o menos con certeza. Sea como sea, hubiera 1,5 millones o 20 millones de habitantes, la cuestión es que el siglo XVII supuso un enorme golpe demográfico. Centenares de miles
o incluso millones de personas murieron. Desde luego que la conquista supuso la muerte de mucha gente, y que las malas condiciones de trabajo en las encomiendas también. Pero si lo comparamos con Eurasia, expuesta también a numerosas guerras y condiciones de trabajo durísimas, como el feudalismo, allí no se producía una mortalidad tan alta. Así que tiene que haber algo más que explique este suceso. Hay quien sostiene que los conquistadores mataban adrede a la población local, es decir, que cometieron un genocidio. Un genocidio consiste en tratar de eliminar a propósito a un grupo humano. La realidad es que esto sucedió en algunas islas del Caribe, pero no en el continente. Hay que pensar que ni al rey ni a los encomenderos les interesaba que América se quedara sin gente. Desde la perspectiva española, América no era una colonia de población, no era un lugar que poblar con europeos. América era un lugar que explotar comercialmente. Es decir, que les interesaba que hubiera gente a la que cobrar impuestos, y gente que trabajara produciendo mercancías que luego podían ser vendidas. Vamos, que matar sin ton ni son a los locales iba en contra de sus propios intereses. Así que, entonces, ¿qué pasó? Como hemos explicado anteriormente, los seres humanos llegaron a América hace unos 20.000 años, y, tras el fin de la última glaciación, el continente quedó aislado del resto del mundo. África, Asia y Europa, al estar unidas, permitieron durante milenios el tránsito de humanos que emigraban, comerciaban y se mataban entre sí. Pero con ellos también viajaban las enfermedades. De forma que los habitantes de los tres continentes estaban expuestos a enfermedades comunes, como la gripe o la viruela, que mataban a mucha gente, pero también fortalecían su sistema inmunitario. Pero América había quedado desconectada por el alzamiento del nivel del mar durante más de 20.000 años, y quedó al margen de esta sopa de virus y bacterias. Así que, cuando los conquistadores llegaron portando las típicas enfermedades del viejo mundo, la población nativa se encontró con unos virus y bacterias completamente desconocidas. Enfermedades como la gripe, que en el viejo mundo producían dolor de cabeza, tos y que solo mataban a los viejos, en América llegaban a matar al 90% de los que se contagiaban. Y otras, como la viruela, que en el viejo mundo mataban al 30%, causaban incluso una mortalidad mayor en América. Pero esta transmisión de enfermedades también se produjo en sentido opuesto. Y enfermedades que habían surgido en América, como la sífilis, también viajaron al viejo mundo. Pero, por azares de la casualidad, las enfermedades de origen americano eran menos agresivas que las del otro lado del mar. Esto hizo que muriera un enorme número de personas. Pero esto no es un genocidio. Un genocidio no es que muera mucha gente. Un genocidio es matar a mucha gente con el claro propósito de que dejen de existir como grupo. Para que te hagas una idea, la primera vacuna se creó en el año 1796 y en realidad funcionaba, pero no se entendía muy bien el por qué. No fue hasta principios del siglo XX cuando se pudieron observar al microscopio los primeros virus. Estos episodios de gran mortalidad también se daban cíclicamente en el viejo mundo. Es famosa la peste negra, originada en las estepas de Asia, y que llegó a matar a 1/3 de la población de Asia y de Europa. La enfermedad fue transportada por los ejércitos mongoles, y acusar a los mongoles de genocidio, cuando tampoco sabían ni lo que era un virus, suena un poco estúpido. Pero, sea como sea, el hecho es que la población nativa se redujo mucho, y solo crecería lentamente durante los siglos XVII y XVIII. En lo social, desde 1512, las leyes de Burgos, decretadas por la corona, en teoría protegían la integridad de los indígenas, así como se les otorgaban derechos y obligaciones, en la medida en que eran considerados súbditos y no esclavos.
Es decir, tenían una catalogación legal similar a los españoles peninsulares. Pero el problema era que, en la práctica, estas leyes no lograron detener los abusos y la explotación. En lo económico, la estructura económica indígena se transformó con la aplicación de técnicas traídas desde Europa. La nueva economía se caracterizó por la explotación del ganado, la agricultura y la minería, de oro y plata principalmente, por medio de haciendas. En ellas se usó mano de obra barata de los indígenas, en condiciones de trabajo forzoso. La encomienda era el mecanismo que consolidó la dominación española. Pueblos enteros fueron administrados por los encomenderos, debiendo los indígenas pagar impuestos y servir para satisfacer las necesidades del encomendero. En principio, la encomienda se transmitía de generación en generación, pero con las leyes de 1542 dejó de ser un derecho hereditario, pasando la mano de obra nativa a la corona tras la muerte del encomendero. Esto acabó produciendo una rebelión de encomenderos en Nueva España, que querían seguir manteniendo sus privilegios a costa de los nativos, pero fueron derrotados por las fuerzas de la corona. Dicha rebelión fue sofocada, y 2 de sus representantes fueron ajusticiados. Se trataba de los 2 hombres más ricos de la colonia, los hermanos Alonso y Gil González de Ávila. También fue desterrado Martín, hijo bastardo de Hernán Cortés. Es decir, aunque la corona trató de proteger a los nativos, los nuevos terratenientes se oponían a ello. Con las leyes de 1542 y los ajusticiamientos de 1565, se dio por terminada la época de los conquistadores y dio comienzo la nueva sociedad colonial. En este contexto, el padre Bartolomé de las Casas adquirió especial importancia, pues, a pesar de las leyes de Burgos, denunció la existencia de 3 millones de esclavos, por lo que, en 1548, fue abolida la esclavitud de los nativos. Algo que, en teoría, ya era ilegal desde 1512, pero bueno, muchas veces no se cumplía. Los nativos que dejaron de ser esclavos pasaron a ser súbditos de la corona. En este contexto se implantaron las repúblicas de indios y de españoles. Aunque en teoría recibieron este nombre, que fue una forma de organizar el territorio dividiéndolo entre lugares en los que viviría la población nativa y la población de origen español o mestiza, lo que acabó desembocando en la práctica en la segregación racial y social. Para la gestión de este nuevo territorio americano surgió la figura del virrey, como jefe político, militar y autoridad administrativa, siendo el primer virrey de Nueva España el ya mencionado Antonio de Mendoza, desde 1535 hasta 1550. Con el fin del sistema de las encomiendas, se dio paso a las haciendas. Para su gestión se creó una burocracia que iba desde el virrey hasta los corregidores, visitadores, fiscales y alcaldes mayores. En este nuevo contexto, de principios del siglo XVII, en el campo, la agricultura y la ganadería se concentraron en latifundios, en detrimento de las tierras de los pueblos nativos. Estos, al ser desposeídos de sus tierras, se vieron obligados a trabajar en las haciendas, controlados por los corregidores. Mientras que el campo era el lugar en el que vivía el nativo colonizado, la ciudad era el lugar de asiento del poder colonial. Allí se organizaban fuertes grupos locales, que se oponían a las políticas económicas, y se basaban en la creación de un mercado bilateral entre la colonia y la metrópoli, en el que el intercambio era desigual, beneficiando a la metrópoli en detrimento de la colonia, lo que aumentaba la dependencia de la economía local. Este tipo de asimetría económica y legal entre la metrópoli y los nuevos territorios conquistados se trataba de una práctica habitual llevada a cabo desde Europa al mundo colonizado durante la época del mercantilismo.
Esta época abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Las metrópolis, como España, Francia, Países Bajos o Gran Bretaña, intentaban acumular cuantos más metales preciosos mejor, pues, de acuerdo al pensamiento económico mercantilista, la riqueza del país se asociaba a la acumulación de metales preciosos, como la plata o el oro, y no a la producción y venta de bienes o servicios. Esta situación de desigualdad jurídica era similar en el resto de los imperios coloniales. Todos ellos coartaban la industria de las colonias para obligar a que compraran sus productos, y también impedían el libre comercio entre las colonias, obligando a que todas las mercancías pasaran por la metrópoli y pagaran impuestos allí, lo cual encarecía mucho los precios. Últimamente existe el debate, un poco tonto, sobre si el Imperio Español tenía o no colonias. Y sale la frasecita de «No eran colonias, eran virreinatos». Esta desigualdad jurídica entre la península y los territorios americanos es la típica situación colonial. Es por ello que podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el Imperio Español tenía colonias. El Imperio Español no llamó a sus colonias colonias, sino que las organizó con el nombre de virreinatos. Pero que tengan un nombre u otro no quita la realidad, que tenían un trato colonial. Porque para ser colonia no debes tener el nombre, sino que te deben tratar como tal. De todas formas, como siempre, hay formas y formas de administrar las colonias. No es lo mismo lo que sucedió en países como Estados Unidos, donde los nativos son solo el 3% de la población y apenas existe mestizaje entre indígenas y blancos, que lo que sucedió en México, donde el 90% de la población tiene origen nativo o mestizo, es decir, es mezcla. Se puede ver claramente que en algunas zonas los pueblos nativos fueron exterminados y en otros integrados. Pero, por otro lado, las ciudades coloniales también era el lugar donde vivían los funcionarios de la corona. Las oligarquías locales, cuyos intereses iban alineados con los de la monarquía, también residían allí. Hecho que propició que surgiera el conflicto de intereses entre los criollos frente a los de la corona y sus burócratas. De dichos roces veremos cómo en 1624 se produjo el primer intento de golpe de Estado. El motín obligó a huir al virrey Diego Carrillo de Mendoza. Tras sofocarse el alzamiento, Carrillo fue sustituido por el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio. Este conflicto es solo una expresión de las discrepancias internas, que culminaron con la independencia en 1821, cuando el contexto internacional y nacional fue propicio. Si bien el siglo XVII fue un siglo de decadencia para la metrópoli, España no lo fue para Nueva España. En Nueva España, su economía estaba en auge, siendo la agricultura y la minería sus motores económicos. En este contexto, los criollos querían desligarse de los abusos de la metrópoli y de su condición colonial. Por ello se produjo este motín que acabamos de comentar. Tanto criollos como mestizos e indígenas se amotinaron contra las autoridades coloniales, exigiendo reformas y cambios en las políticas gubernamentales. Es el contexto de las bancarrotas de los Austrias menores, concretamente durante el gobierno de Felipe IV, momento en el que se subieron los impuestos y aumentó la inflación al introducirse la moneda de cobre. Ello se debe, entre otros motivos, a que en Europa se estaba produciendo la Guerra de los 30 años, que se extendió entre 1618 y 1648, siendo muy costosa para la corona española, lo que también impidió dar una respuesta contundente al motín. El levantamiento provocó que se llegara a un acuerdo que pondría en marcha la transición desde una economía de base agraria y feudal, controlada por la metrópoli, a otra más capitalista, controlada por y para las necesidades de los criollos.
lo que debilitó todavía más la hegemonía de la corona sobre las colonias, e incrementó el ímpetu de la defensa de sus intereses por parte de los colonos. Ya en el siglo XVIII, bajo el mandato de la Casa Borbón, es cuando el imperio tuvo verdaderas dificultades. Con la Casa Borbón al frente, la metrópoli entró en crisis durante el gobierno de Fernando VI, entre los años 1746 y 1759, así como también lo haría con Carlos III. Los ingleses acabaron tomando La Habana durante la conocida como Guerra de los 7 años. España se quedó sola contra Inglaterra, que amenazaba Veracruz, Campeche y Cartagena. Desde este momento, las colonias españolas pasaron a ser vulnerables, pues la geopolítica europea cada vez giraba su interés más hacia América, en detrimento del Mediterráneo. Carlos III llevó a cabo una reforma militar para modernizar el ejército, de acuerdo a la metodología prusiana. A las milicias provinciales se les unieron regimientos de dragones, soldados de caballería armados con sables y armas de fuego, y cuerpos de infantería y caballería regular. Se crearon las tropas permanentes de Nueva España, lideradas por los oficiales andaluces Juan de Villalba y Angulo. Una parte del ejército se formó con mestizos, sin incorporar a los nativos, pero el grueso lo conformaron los criollos, quedando los altos mandos únicamente para los peninsulares. Para 1790, los criollos, es decir, los blancos descendientes de los españoles, significaban un 76% de la fuerza militar. Este ejército, formado principalmente por criollos, era un arma de doble filo, pues se estaba armando a los que podrían llevar a cabo la revolución, ya que acabarían representando un 95% de la fuerza militar en el año 1809. A las reformas militares hay que añadir que, en el siglo XVIII, los criollos mexicanos querían emular a los conquistadores del siglo XVI, conquistando el norte. Con su expansión se pobló California, Nuevo México y Texas, siendo Nueva España la región más grande de toda la América española. Esta conquista, en parte, pudo llevarse a cabo gracias a las corrientes de migración que México recibía desde España. Peninsulares pobres de origen vasco, asturiano y gallego, principalmente. Estos emigraban a México en busca de una fuente de ingresos que les permitiera vivir, pues España, a pesar del reformismo borbónico, se encontraba con un contexto económico muy complicado, ya que su economía era todavía eminentemente agraria y con rendimientos muy bajos, en comparación con una Inglaterra que ya se estaba industrializando. Quizás te pienses que el oro y la plata que se extraía de América enriquecía a España y que sus habitantes vivían una vida apacible y comodona. Pues nada más lejos de la realidad. La realidad es que el Imperio Español vivió en un estado de guerra semipermanente de prácticamente 3 siglos de duración. Cuando España no estaba en guerra con Francia, lo estaba con Inglaterra, y cuando no, con los Países Bajos. Bueno, eso cuando no estaba en guerra con todos a la vez. Total, que para afrontar esos enormes gastos militares, los reyes tenían que pedir créditos. Así que, en cuanto llegaba la plata a Sevilla, ésta se marchaba, casi sin tocar España, para pagar los préstamos pedidos a banqueros alemanes y flamencos. De hecho, en los siglos XVI y XVII, España entró en quiebra en varias ocasiones. No había plata para tanta guerra ni para tanto banquero. Pero la época del virreinato, además de estar caracterizada por su economía colonial, también aportó mucho patrimonio histórico, ya que la mayor parte de las ciudades del México actual tienen su origen en fundaciones españolas. Y es que, aunque una gran cantidad de oro y plata se enviaron fuera para financiar los costes de las guerras, también se invirtieron importantes sumas de dinero en el propio virreinato.
Los elementos más característicos son los centros históricos de las ciudades, como por ejemplo la Plaza de Armas de Zacatecas, la de Guadalajara o el Zócalo de Ciudad de México. Por su parte, la Iglesia erigió numerosos templos, desde pequeñas construcciones en los pueblos más recónditos hasta imponentes catedrales. Podemos destacar la bellísima Iglesia del Carmen de San Luis Potosí, o la Catedral Metropolitana, la más grande del continente americano. Fruto de la donación de un obispo es la Biblioteca Palafoxiana, de Puebla, que fue la primera biblioteca pública de América. Muchas de estas ciudades tuvieron que rodearse de murallas, especialmente en las costas, para protegerlas de los ataques de los piratas y de los bucaneros, como por ejemplo las imponentes murallas de San Francisco de Campeche. Incluso, con el fin de vertebrar el virreinato, las autoridades coloniales dedicaron un enorme esfuerzo al Camino Real de Tierra Adentro, una ruta terrestre, también conocida como Camino a Santa Fe, que comunicaba Ciudad de México con Santa Fe, en lo que hoy en día es Estados Unidos, y que debía estar jalonado por puentes, pequeños pueblos y tropas para mantener el camino libre de bandidos. Solo en México, un total de 60 lugares están protegidos por pertenecer al antiguo Camino Real de Tierra Adentro. Y, finalmente, el esfuerzo urbanizador hispano también puede verse en las importantes infraestructuras hidráulicas, que se erigieron para llevar agua limpia y corriente a numerosas ciudades. Sin agua no puede vivir la gente, y sin gente no hay ciudades. Los acueductos, en su mayor parte, son subterráneos, pero despliegan colosales arquerías cuando deben cruzar algún valle. Podemos destacar el Acueducto del Cubo de Zacatecas, los arcos del sitio en Tapotzolán, o el Acueducto de Padre Tembleque. El siglo XVIII fue un siglo más pacífico para España. La nueva dinastía, los Borbones, aplicaron una política exterior más comedida, y además empezaron a aplicar reformas. La modernización de los Borbones reprimió la voluntad de autonomía de los grupos indígenas, mestizos y criollos. Fruto de las reformas de Carlos III en lo político, al gobierno de Nueva España se le impusieron virreyes e intendencias. Estos últimos eran un órgano regional de mando dirigido por los intendentes. A partir de 1786, el virreinato estuvo dividido en las siguientes intendencias: Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Las intendencias serían la base de los futuros estados de la República Mexicana. Durante esta época también se fundaron al menos 4 universidades en el Virreinato de Nueva España, así como otras muchas a lo largo de todo el imperio. Un hecho diferencial con la política que llevaban los ingleses en sus colonias de Norteamérica, donde fundaron muchas menos y tardaron mucho más tiempo en realizarlo. No obstante, está claro que estas instituciones culturales no tenían la finalidad de realizar un acceso a la cultura universal, ya que el concepto en aquella época no era el mismo que en la actualidad. Se trataba de crear un conjunto de gente letrada e ilustrada que pudiera contribuir a la administración de los territorios. Es decir, que se creara un cuerpo de trabajadores altamente cualificados que permitiera el desarrollo económico y, por tanto, la recaudación de más impuestos. Porque, como dijo el sabio, poderoso caballero es don dinero. Durante el gobierno de Carlos IV, la Real Cédula, conocida como Cédula de Desamortización de 1804 o la Desamortización de Godoy, afectó a la Iglesia y socavó la agricultura. Esto fue así porque, si bien a la subasta de la tierra teóricamente podían acceder tanto colonos como peninsulares, en la práctica muchas de estas tierras, que antes eran tierras comunales o de la Iglesia, terminaron en manos de peninsulares, afectando tanto al pequeño campesino
como al clérigo terrateniente. Esto causó un efecto devastador para las arcas de la colonia, perdiendo en favor de la metrópoli 12 millones de pesos entre 1805 y 1809, lo que produjo un descontento general contra el Estado, especialmente por parte de la Iglesia, que, como ya veremos, será una fuerza fundamental durante la independencia. Por último, el Consulado de México también vio perjudicados sus intereses monopolistas. Se trataba de una institución económica creada con el propósito de regular y promover el comercio y la industria en Nueva España. Y lo que sucedió es que en 1778 se promulgó la Ley de Libre Comercio, lo que puso fin al monopolio de Cádiz en la península, así como del Consulado de México en Nueva España. Antes de que entrara en vigor la ley que permitía el libre comercio, todos los bienes que salían del virreinato debían pasar obligatoriamente por Ciudad de México y luego debían llegar obligatoriamente a la ciudad de Cádiz. Y si recorrían el camino inverso, pues debían salir obligatoriamente desde Cádiz y pasar obligatoriamente por Ciudad de México. Con la nueva ley se puso fin al monopolio de Cádiz y de Ciudad de México, y permitió que nuevos puertos comerciaran entre sí, tanto de la península como del virreinato. Así se crearon otros consulados en ciudades como Veracruz, Guadalajara y Puebla, y multiplicándose las importaciones españolas de textiles, vino, aceitunas y aguardiente, principalmente. Ante estos hechos históricos, se estaba generando el caldo de cultivo perfecto para que se repitiera el motín de 1623, pues se estaba afectando a los intereses de demasiados grupos sociales, incluyendo a los más ricos y poderosos, desde el campesinado nativo pasando por criollos, mestizos y la Iglesia. Estos son solo algunos de los antecedentes que explican que acabara produciéndose la rebelión que llevaría a la independencia de México. Con esto llegamos al fin de este breve repaso por el México virreinal. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha resultado interesante, así que no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Y por aquí te dejo más vídeos que podrían resultarte interesantes. Muchas gracias y un saludo.